Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 30. En este capítulo encontramos el pacto palestino, propiamente dicho, que Dios hizo con Israel. Escúchelo con cuidado. Notará usted que en este pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Escuche usted, leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 30 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ahora hay 7 grandes promesas que Dios hace aquí. Él hace estas declaraciones que son incondicionales. El versículo 1 dice que serán dispersados entre todas las naciones. La nación de Israel será arrancada de su tierra a causa de su infidelidad. Y eso es lo que ha sucedido. El versículo 2 dice que habrá un arrepentimiento futuro de Israel, que se convertirán a Dios. Quizá alguien pregunte si su regreso es en base a su obediencia. Parece lógico que, si fueron dispersados a causa de su desobediencia, regresarán a causa de su obediencia. Pero amigo oyente, este es el orden de la gracia, y no el de la ley. No van a regresar porque sean obedientes, pero serán obedientes por razón de su regreso. Dios les traerá de vuelta a la tierra. El retorno de Israel a su propia tierra es el tema de unas 12 profecías mayores en el Antiguo Testamento, y las consideraremos atentamente cuando lleguemos a su estudio correspondiente. Ahora el versículo 3, podríamos leer así: Entonces Jehová volverá para recogerte de entre todos los pueblos. El profeta Amós lo confirma cuando habla de este mismo asunto en el capítulo 9 de su profecía, versículos 9 al 14, en particular el versículo 11, donde dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y el apóstol Santiago cita estas palabras hablando en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 17, cuando dice: Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, leamos los versículos 4 y 5. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Tenemos aquí la 4ª gran promesa de Dios. Israel va a ser restaurado a la tierra. Esta es una promesa incondicional. Ninguna cantidad de dispersiones puede cambiar el hecho de que en el futuro Dios les traerá de vuelta a su propia tierra, como lo declara el versículo 4. Ahora la 5ª promesa, leamos el versículo 6 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hallamos esta misma promesa reafirmada en las profecías de Jeremías y Oseas, y el apóstol Pablo la declara en su epístola a los Romanos. Ahora la 6ª promesa mencionada aquí es que los enemigos de Israel serán juzgados. Israel volverá y entonces obedecerá la voz del Señor. Ese es el orden de la gracia. Y luego sus enemigos serán juzgados. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 y 8. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás
y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Por último, la séptima promesa maravillosa es que habrá un tiempo de prosperidad nacional. Israel recibirá entonces su bendición completa. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para cuál será el día del regreso de Israel a su tierra? Bueno, no podemos ser dogmáticos en cuanto a lo que no sabemos, amigo oyente. Se declara claramente que cuando vuelvan a su tierra será en obediencia a Dios. No habrá bendición para ellos en la tierra, sino hasta cuando vuelvan en obediencia con el nuevo corazón que Dios les dará. Veamos ahora la amonestación final en este capítulo 30 de Deuteronomio. Leamos los versículos 11 hasta el 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Israel no puede aducir como excusa que no conoce el mandamiento de Dios. Dios se lo ha traído a ellos mismos, y ellos lo saben. También nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros que vivimos en una época en que nos es posible escuchar el mensaje del Evangelio. Amigo oyente, usted no necesita ir al cielo para obtener la salvación. No necesita cruzar el océano para encontrarla. Permítanos decirle, estimado oyente, que está muy cerca de usted. Está tan cerca como su propio radio, tan cerca como un predicador o algún otro cristiano que pueda darle la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de actuar en base a lo que ha escuchado. Usted es responsable. Allí es donde su libre albedrío entra en acción, amigo oyente. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Yo trato de hacer que llegue hasta sus tímpanos por medio de la radio, pero no puedo llegar más allá. De allí en adelante le corresponde a usted, amigo oyente. Es un privilegio para mí traerle hoy la palabra de Dios, pero después de escucharla, le toca a usted hacer algo en cuanto a lo que ha oído. Y quisiéramos pasar un poco más de tiempo aquí en estos versículos. Este pasaje aquí en Deuteronomio es realmente profético y habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. Jeremías dice lo siguiente allá en el capítulo 31 de su profecía, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Moisés está hablando en cuanto al futuro, y Jeremías también está hablando en cuanto al futuro. Dios ha hecho un pacto con Israel. Ahora, en las transacciones terrenales, un pacto es una promesa, es decir, un acuerdo o un contrato. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 6 de su profecía, versículo 60, Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Eso es lo que hace que sea verdadero. Es un pacto literal, un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Israel. El apóstol Pablo se refiere a este tema y cita en el capítulo 10 de su epístola a los Romanos, versículos 4 al 10, estos versículos que estamos estudiando aquí en Deuteronomio capítulo 30. Dice el apóstol Pablo, Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así,
El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo no nos da una cita directa de los versículos en Deuteronomio, sino que hace una aplicación de esos versículos. El hecho de que Pablo recurra a Moisés es un ejemplo notable de una exégesis diestra y esmerada, y el apóstol se explaya en ella. Porque esta aquí es una parte importante de la Escritura. Ahora fíjese usted que Pablo no dice que Moisés escribe esto. Es la justicia que es por la fe la que dice así, como vimos en el versículo 6 de este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Pablo no sustituye la ley por la fe en su Epístola a los Romanos. Más bien está enseñando que la justicia por la fe es atestiguada por la ley y por los profetas. En la misma carta a los Romanos capítulo 3 versículo 21, el apóstol dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No necesitarán ir al cielo ni más allá del mar. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. No es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Él ya ha venido. Tampoco es necesario levantarle de los muertos. Él ya ha sido levantado. El caso es que estos israelitas habían estado bajo la ley por 1500 años. La conocían de memoria y como ritual, pero la ley no había traído la justicia. Cristo había venido así como la ley había venido. Cristo no era alguien que estaba muy distante. Cristo había venido y había estado entre ellos. Murió y resucitó entre ellos. Esta justicia por la fe estaba disponible para ellos, así como hoy está disponible para todos nosotros. Ha sido predicada por siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Es esa justicia que es por la fe la que dice que no es necesario subir al cielo ni descender al abismo para encontrar a Cristo. Él está cerca, en su boca y en su corazón, amigo oyente. Es la palabra de fe. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, que estamos considerando, leamos los versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La ocupación y posesión de la tierra prometida por los israelitas y su bendición en ella será determinada por su obediencia. Moisés hace una reseña histórica y dice que serán sacados de la tierra cuando desobedezcan. Pero Dios promete traerles de nuevo. Y así es con nosotros, amigo oyente. Dios nos pide confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y después de eso, nos habla en cuanto a la obediencia. Dice Él: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero debe haber amor para el Salvador. Entonces Dios pide que le obedezcamos. Pasemos ahora al versículo final de este capítulo 30 de Deuteronomio. Versículo 20, donde dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Repetimos que el amor y la obediencia es el gran tema de este libro de Deuteronomio. Si esto fue de tanta importancia para los israelitas, amigo oyente, ¿cuánto más importante es para usted y para mí en este día de la gracia? Hemos recibido tanto más. Ahora, siendo que se nos ha dado tanto más, nuestra responsabilidad es aún más grande en el día de hoy. Una de las cosas por la cual oro con más fervor que por cualquier otra cosa es que yo sea mantenido cerca de Él. Amigo oyente, hoy en día nos hace mucha falta estar cerca al Señor Jesucristo. Eso es muy importante.
Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 30 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 31, donde encontramos los últimos consejos de Moisés. Llegaremos así a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés, y comprende los capítulos 31 al 34. Esta última sección del libro de Deuteronomio principia con el quinto discurso que Moisés dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Nos acercamos ahora al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí en el Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de esto ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años y nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Bueno, esto es lo que nos espera en esta última sección del libro de Deuteronomio, que comienza con el capítulo 31. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Deuteronomio y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos los últimos consejos de Moisés. Hemos llegado ahora a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés y se extiende desde este capítulo 31 hasta el capítulo 34. Esta última sección de Deuteronomio principia con el quinto discurso de Moisés que él dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Llegamos al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí del Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de ello ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo que salieron los israelitas de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años. Nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Y ahora se prepara para morir. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 31 de Deuteronomio. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Hay 2 declaraciones aquí en cuanto a Moisés. Primero, se está envejeciendo. Ahora todos nos envejecemos, pero la mayoría de nosotros no vamos a llegar hasta los 120 años. Hacemos bien si vivimos 80 años. Sin embargo, nos sorprendemos del número de cartas que recibimos de nuestros oyentes que tienen entre la edad de 80 y 100 años. No nos dábamos cuenta de que había tantos. Cuando llegamos a esa edad ya no somos útiles ni vitales en el programa de Dios de una manera pública. Sin embargo, sabemos por las muchas cartas que nos envían estas queridas personas, que ellos siempre están estudiando la palabra de Dios y que todavía les es posible orar por el pueblo de Dios y por la obra de Dios. Ahora, la otra declaración es que Dios le ha dicho claramente a Moisés que él no pasará el Jordán. Esto fue debido a su desobediencia cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Dios ha manifestado claramente que un nuevo líder llevará a los israelitas a través del Jordán y Moisés ya no será el líder, ni pasará el Jordán. Continuemos leyendo ahora el versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Moisés no escogió a Josué. Fue Dios quien lo escogió para suceder a Moisés. Dudamos que Moisés hubiera escogido a Josué si hubiera tenido la oportunidad de escoger. En realidad, Caleb parece ser más impresionante que Josué, y sería más natural que él fuera el nuevo líder. Después de todo, Moisés es humano. ¿No estaría acaso más dispuesto Moisés a escoger a uno de sus propios hijos para sucederle? Así lo hicieron los faraones allá en Egipto y sería natural que Moisés hiciera lo mismo. Pero no. Dios escogió a Moisés para pasar el Jordán delante de los israelitas. Moisés, pues, ya no es indispensable. ¿Qué gran lección es esta para nosotros, amigo oyente? Uno creería que Israel no podía seguir adelante sin Moisés. Pero esta sección aquí nos enseña que el programa de Dios sigue adelante y que ninguno de nosotros es indispensable. Dios usa a cada hombre en su propio tiempo, pero cuando se termina el tiempo o período de trabajo del hombre, la obra de Dios siempre sigue adelante.
Algunos cristianos se creen indispensables. Un pastor dijo una vez que simplemente no le era posible renunciar porque era muy indispensable para la obra. Murió en el servicio activo, pero lo interesante es que la obra prosperó más después de que murió él que antes. Nos es posible creer que somos indispensables, pero en realidad no lo somos, amigo oyente. Cuando la hora llegue para partir, Dios levantará a otro. Eso es lo que sucede aquí. Veamos ahora el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Moisés anima al pueblo aquí. Les manda que no teman a los enemigos que están en esa tierra. Notará usted que anima repetidas veces a esta generación, mandándoles a entrar en la tierra. Él había pasado por la experiencia de Cades Barnea. Había visto volver al desierto a la vieja generación cobarde. Por eso Moisés anima repetidas veces a esta nueva generación, asegurándoles que Dios les guiará a esta tierra. Ahora el versículo 7 de este capítulo 31 de Deuteronomio dice, Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Esto fue bueno. Así es como debe ser. Moisés anima a Josué en presencia de todo el pueblo. Al animar a Josué, también anima al pueblo. Continuemos ahora con el versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta fue la misma lección que tuvo que aprender Isaías. El capítulo 6 de la profecía de Isaías principia de la manera siguiente. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pobre Isaías. Usías había sido un rey bueno, pero ahora estaba muerto y por eso Isaías creía que las cosas iban a andar mal. Otro rey se levantaría y la nación se arruinaría, por decirlo así. ¿Pero qué halló Isaías cuando entró en el templo? Se dio cuenta de que Dios todavía estaba sentado sobre el trono. El verdadero rey de Israel y de Judá todavía estaba sentado en el trono. Él no estaba muerto, ni siquiera estaba enfermo. Esta idea de que Dios está muerto es un informe muy malo. Lo habían empleado antes. E Isaías tuvo que aprender que Dios todavía estaba guiando a su pueblo. Moisés, pues, anima al pueblo, diciéndole que Dios irá delante de ellos en la tierra. Veamos ahora el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Usted recordará, amigo oyente, que el libro de Deuteronomio es la colección de los discursos de Moisés. Hay 8 discursos en total. Primero fueron pronunciados y luego fueron escritos. Pero aquí Moisés escribió esta ley. Este ha sido el más reñido de los ataques que se lanza contra la Biblia. La hipótesis es que Deuteronomio fue escrito más tarde por un sacerdote y que Moisés no lo escribió. Amigo oyente, se ha comprobado que el arte de escribir existía antes del tiempo de Moisés. Sin embargo, este tipo de ataque contra la Biblia todavía sigue y resulta en el liberalismo y el modernismo. Aún en este tiempo, cuando los israelitas se están para entrar en la tierra prometida, uno creería que Dios no los llevaría a esa tierra si hubiera la probabilidad de que fallaran. Sin embargo, Dios le dice a Moisés aquí exactamente lo que pasará. Cuando entren en la tierra, volverán las espaldas a Dios. Dios conoce la naturaleza humana, amigo oyente. Conoce el ser suyo y el mío. Él sabe que nosotros nos apartaríamos de Él dentro de los próximos 10 minutos si no fuera porque Él nos mantiene cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo 14 y leamos hasta el versículo 17 y veamos cómo el Señor habla con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré,
y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Ahora sabemos que hay quienes creen que en el día de hoy somos diferentes. Señalan con el dedo a Israel, pero dicen que nosotros no nos apartaríamos de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dijo el Señor Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se predice la apostasía de la Iglesia en el Nuevo Testamento, así como Dios predijo la apostasía de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy en día usted y yo vivimos en tiempos de apostasía, amigo oyente. Hay cosas que en realidad hieran la sangre. Usted puede encontrar iglesia tras iglesia que se ha hundido en el liberalismo. Iglesias que una vez eran conservadoras y predicaban ni más ni menos que la palabra de Dios. Pero quitaron el énfasis de la palabra de Dios y se sumergieron en un desvío total de la fe. Hemos visto a hombres que han hecho decisiones de fe abandonar las cosas de Dios. Y no crea que a usted no le puede ocurrir lo mismo, amigo oyente. Es por eso que oramos a Dios que nos mantenga cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo 19 y leamos hasta el versículo 21 de este capítulo 31 de Deuteronomio. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. La música es un elemento muy importante, amigo oyente. Alguien ha dicho, déjame escribir la música de una nación, y no me importa quién escriba las leyes. La música influye mucho en todos nosotros. La música dice algo, tiene que llevar un mensaje, debe traernos más cerca al Señor Jesús. Mucha de nuestra música hoy en día trata de alcanzar la generación moderna, eso es verdad, pero falla al no darle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el cántico de Moisés, propiamente dicho, lo encontramos en el capítulo siguiente, el capítulo 32 de Deuteronomio. Pasemos ahora al versículo 24 en este capítulo 31 que estamos considerando, y leamos hasta el versículo 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Recuerde usted que estamos en la sección del libro de Deuteronomio que hemos intitulado El Requiem de Moisés. Y él está dando su informe oficial a la nación. Llama a las 12 tribus, así como Jacob hizo cuando llamó a sus 12 hijos. Los 12 hijos ahora han llegado a ser las 12 tribus de Israel, y son una nación grande. Moisés les pide pues que se acerquen a él. Ahora este libro no era un libro así como los que tenemos hoy en día. Era más bien un rollo, o bien pudo haber sido una tabla de barro. Sin embargo, en los tiempos de Moisés tenían rollos, y esta ley probablemente fue escrita en un rollo. Leamos pues los versículos finales de este capítulo 31 de Deuteronomio, los versículos 27 al 29. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Permítanos decir, amigo oyente, que esta declaración que Moisés hizo hace alrededor de 3,500 años todavía es exacta, todavía es verdadera. Ha sido cumplida de una manera bien literal. Es verdad en cuanto a toda la familia humana. El género humano, amigo oyente, aparte de Dios, se corromperá completamente.
Necesitamos solamente mirar en nuestro derredor hoy en día para ver que esto todavía es cierto, todavía es verdad. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 31 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 32. En este capítulo encontramos el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés fue un gran cántico que la nación debía aprender. Era como su himno nacional, su himno patriótico. Tales cánticos tienen mucho que ver con cualquier nación. Dijimos hace un momento que los cánticos de una nación influyen en aquella nación, quizá más de lo que influyen las leyes. Tememos que mucho de lo que oímos cantar en nuestros países hoy en día no es música, y es seguro que no es música cristiana. Desgraciadamente, amigo oyente, este es el tipo de música que se mete también en nuestras iglesias. Ahora, este cántico de Moisés realmente es profético, y vamos a considerar algunos aspectos importantes. En primer lugar, tenemos el llamamiento para escuchar. Leamos el versículo 1 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios llama a los cielos y a la tierra para que testifiquen que estas son las condiciones bajo las cuales pone a Israel en la tierra prometida. Ahora, cuando Dios se dispone a desterrar a Israel de esa tierra en juicio, el profeta Isaías registra el mismo llamamiento. El hecho es que así es como principia el libro de Isaías. El capítulo 1, versículos 1 y 2 de la profecía de Isaías comienza diciendo: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, llamó al cielo y a la tierra para que testificaran. Cuando Dios se dispuso a expulsarlos de esa tierra unos 700 años más tarde, nuevamente llamó al cielo y a la tierra para que testificaran también. Dios no está haciendo esto así a las escondidas. No es algo que hace encubierto. Está justificado en desterrarlos de la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así es la palabra de Dios. El salmista dice allá en el Salmo 72, versículo 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Una querida hermana que perdió a su esposo, a quien amaba mucho, le dijo a su pastor que ahora podía entender el significado de ese versículo en los Salmos. Ella era la hierba cortada, pero Dios había descendido sobre ella mediante su palabra como lluvia. Y esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestras vidas. Hay algunas regiones en nuestros países que durante el verano lucen secas y áridas por la escasez de la lluvia. Pero cuando viene el invierno y desciende la lluvia, todo cambia. Los árboles reverdecen, las plantas cobran vida, salen las flores, todo cambia. Esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestros corazones y vidas. Continuamos ahora con el versículo 3 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. ¿Cuán poco de nuestra literatura hoy en día, amigo oyente, exalta a Dios o tiene algo bueno que decir en cuanto a Él? Por lo general, toman su nombre en vano, y eso sí lo emplean en alguna forma. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 32 de Deuteronomio dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es que este es un cántico acerca de la roca. La palabra roca se usa como 7 veces en este cántico. Tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo se llaman roca. Hoy en día, Cristo es la principal piedra del ángulo. Dios es la roca, su obra es perfecta. Este cántico, pues, exalta a Dios. Y hoy nosotros también debemos exaltarle. El siguiente aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es que la nación paga con maldad la gracia de Dios. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 32 de Deuteronomio. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció.
Dios es el Padre de los israelitas porque Él los hizo y también porque Él los compró. En un sentido, Dios es el Padre de todo el género humano. Creó a todo el género humano. Adán era hijo de Dios, pero Adán pecó. Y después de eso, ninguno de los descendientes de Adán se ha llamado hijo de Dios, a menos que haya llegado a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la familia humana ha llegado a ser una generación perversa, un pueblo loco e ignorante, como dice aquí. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos nuestro estudio de este interesante capítulo 32 de Deuteronomio en nuestro próximo programa.